El llamado a Moisés para convertirse en el libertador del pueblo de Israel abarca el capítulo anterior y también este. Rápidamente nos damos cuenta que Moisés intenta eludir el llamado divino. Dijo ayer, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 3, versículo 11. Para Matthew Henry, Moisés era la persona más adecuada en esa época para esta tarea, por su erudición, sabiduría, experiencia, valor, por su fe, por su santidad. Sin embargo, él se pregunta, ¿quién soy yo? Ordinariamente, cuanto más apta es una persona para un servicio, tanto más baja es la opinión que tiene de sí misma. Dios le dijo, yo estaré contigo, Moisés, según el verso 12. Dios no llama sin la promesa de su presencia, notemos eso, y tal vez la mayor motivación y satisfacción al trabajar para Él es que Dios promete nunca abandonarnos. Él siempre tiene una presencia permanente con nosotros. Moisés también le dice, Señor, pero tal vez ellos no me creerán ni oirán mi voz, según el capítulo 4, ya el de hoy, el versículo 1. Y la respuesta divina fue, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara y con ella iba a hacer toditos los milagros posibles, desde convertirse en culebra hasta abrir el mar rojo, sacar agua de la roca, etc. Su vara que tenía en su mano era un instrumento que Dios iba a usar. A Dios realmente le gusta que usemos lo que tenemos a la mano, lo que tenemos disponible. Dios no pide más de lo que no podemos dar. David solo tenía una onda. El niño allá en la multitud de los panes y los peces nada más tenía 5 panecitos y 2 pececitos. Bueno, José de Arimatea era millonario y también dispuso sus millones para la causa de Dios, pero Dios nos llama y nos pide que usemos lo que tenemos, mucho o poco. Pero Moisés continuó y él añadió, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, dice el verso 10. Y Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Y la última excusa fue, ay Señor, por favor te ruego, envía a otro, a cualquier otra persona, pero no a mí. Y la respuesta de Dios ya con enojo es, mira, Aarón es el que va a hablar por ti. ¿Por qué Moisés se excusó? ¿Por qué él no quería? ¿Por qué él se negó? Moisés siente que él no era la persona adecuada. Él creía no estar preparado. Él consideró que Dios debería de llamar a alguien mejor y más capaz que él. Hasta pensó que Dios se estaba equivocando eligiéndolo a él. Por lo tanto, vemos que sus respuestas son, según él, respuestas razonables a su falta de capacidad. Él no es que tal vez le faltaba la fe, no porque era perezoso, no porque no era trabajador. Lo que pasa es que era honesto al decir que no se sentía en capacidad para una obra tan grande y abrumadora como esta. Sin embargo, cuando Dios llama, nunca el hombre debe negarse. Dios jamás se equivoca al llamar. Es verdad que nunca llama a los capaces, pero Él capacita cuando llama a una persona. Nunca llama a los elocuentes, pero los usa prodigiosamente después que los llama. Se nos habla que Demóstenes fue considerado el mejor orador que haya existido y el más audaz manejando la retórica. Sin embargo, era tartamudo. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él, dice White, y cuando procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición y por limitada que sea su habilidad y capacidad, tal persona logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Así que Dios no llama a aquel que se siente capaz, aquel que se siente seguro de sí mismo. Hay muchos que quisieran ocupar un puesto, un lugar, y dicen, yo podría hacerlo mejor que fulano, que sutano. Entonces, lo que sucede es que, en este sentido, estas personas estarían dependiendo de sí mismas y de sus capacidades. En cambio, Dios llama a quienes se consideran que no pueden.
pero que aprenderán a depender exclusivamente de Él y terminarán cumpliendo su voluntad. Y esto es lo que exactamente Dios sabía que pasaría con Moisés. Una vez aceptada la tarea, Moisés la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejerciera las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia, llegó a ser elocuente, llegó a ser confiado, sereno, apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Ese fue el ejemplo de lo que Dios hace para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. Una vez que Moisés aceptó el llamado, él volvió a la casa de Jetro, su suegro, y entonces los versículos 18 a 31 nos presentan que se presentó ante su suegro y entonces le dijo: mire, voy a ir allá a Egipto a ver cómo está la gente por allá. Y hay dos elementos importantes que aparecen al final del capítulo. En primer lugar, notemos que cuando Dios llama, dicho llamamiento incluye, involucra, toma en cuenta también a la familia. Moisés no se fue solo a Egipto, dice que tomó a su esposa, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, dice el verso 20. Moisés no fue solo. Es importante que cuando Dios llama a una mujer y es casada, el esposo se sienta también llamado. O cuando Dios llama a un hombre y es casado, pues la esposa en este caso también sienta que es llamada, porque puede convertirse en una distracción, un tropiezo, o hasta puede mermar el avance de la misión si no se siente parte del llamado de Dios. El otro aspecto importante es el que aparece en los versos 24 y 25, donde vemos que Moisés tenía una situación pendiente con Dios, y esto tenía que ver con algo tal vez con la vida espiritual, aunque no de forma intencional. Moisés había descuidado el deber de circuncidar al segundo hijo, Eliezer. Él había circuncidado a Gersón. Sin embargo, se nos dice que tristemente Séfora no estaba de acuerdo con dicha práctica, por lo que Moisés ya no pudo o ya no hizo la circuncisión a su segundo hijo. Y dice acá los versos 24 y 25 que en el camino mientras Moisés iba a Egipto, Jehová salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Algunos creen que Moisés experimentó una enfermedad allí. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y entonces lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Séfora entendía que ella era la culpable de la posible muerte de Moisés y no dudó en circuncidar al niño, y entonces la amenaza se desvaneció inmediatamente. Moisés no podía ir a cumplir una peligrosa misión teniendo algo pendiente con Dios, quien le había ofrecido su presencia y su bendición. Entonces aquí nos damos cuenta de lo importante del papel de la esposa, y Séfora entendió que ella en este caso había fallado, procedió a hacer lo que Moisés en ese momento tal vez no tenía capacidad de hacerlo por su situación. En Moisés entonces, mis queridos hermanos, Dios nos muestra que el llamado es una tarea exclusiva de Dios. Es Dios quien llama. Moisés podría pensar que su hermano Aarón podría ser la persona más indicada que él. A Moisés se le había olvidado el idioma mientras estaba ya en 40 años en la montaña de Madián, y Aarón vivía en Egipto y él conocía bien el idioma, él podía hablar mejor, él era elocuente, él era mayor, él tenía todo el panorama de la situación sobre la esclavitud allí del pueblo de Israel en Egipto, etc. Él era el indicado para los ojos de Moisés, pero no para los ojos de Dios. Dios Dios ya conocía lo que Aarón más adelante sucedería con él, con sus hijos, cuando apostataron, cuando él permitió que adoraran el becerro de oro todo el pueblo de Israel. Entonces Dios no se equivoca. Nosotros sí, nosotros pensamos, ¿no? Esta es mi versión, yo creo que este fulano o este mengano deberían ocupar tal cargo. Pero no, mis hermanos, el llamado debemos dejárselo a Dios, y cuando Dios llama no debemos dudar, no debemos discutir, simplemente lo aceptamos como Moisés, y debemos permitir que Dios elija, Dios escoja. Y lo hermoso es cuando sabemos que Dios eligió y ese hombre y esa mujer van a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, y si no lo cumplen y si no lo hacen es problema de ellos, pero Dios no se equivoca.
Hay mucho que aprender en este capítulo, pero por falta de tiempo lo dejamos acá. Que Dios te bendiga y nada más te digo, si Dios te llama, acepta la invitación al servicio. Amén.